Bien, ahí está. Bueno, antes de las vacaciones, nosotros lo que habíamos visto son movimientos de tipo rectilíneo. Es decir, habíamos visto rectilíneo en forma horizontal, como puede ser el MRU, y como puede ser el MRV. La característica que tenía el MRU es que la velocidad era constante, quiere decir que la aceleración era igual a 0, y luego vimos el MRV, donde teníamos una velocidad que era variable y una aceleración que era distinta de 0. ¿Sí? También vimos, ante las vacaciones, el movimiento rectilíneo vertical, donde habíamos visto la caída libre y el tiro vertical. ¿Sí? Ambos movimientos eran MRV, es decir, con velocidad variable, es decir, con una aceleración distinta a 0, y habíamos visto que esa aceleración la llamábamos G, que por una cuestión de redondeo de números, dijimos que la aceleración de la gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ese es un poquitito el resumen de lo que vimos antes de las vacaciones de invierno. Luego hablamos un poquitito de encuentros, pero yo quiero seguir avanzando y vamos a arrancar con movimientos que no son rectilíneos. Estos, recuerden, son todos movimientos de una dimensión o rectilíneos. Hoy lo que vamos a empezar a ver son movimientos en dos dimensiones. Vamos a empezar a ver movimientos en dos dimensiones. Y dentro de los movimientos en dos dimensiones, vamos a empezar hoy justamente a ver lo que se llama movimiento parabólico o tiro oblicuo. Y más adelante lo que vamos a ver es el movimiento circular. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vimos en la primera parte del año, esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del año, aparte de otros temas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Y hoy lo que vamos a arrancar va a ser con tiro oblicuo o movimiento parabólico. Así que si hay alguno que está copiando, cópielo. Si hay alguno que quiere sacar una foto, sáquenle foto. Y si hay alguno que no está copiando ni quiere sacar foto, igual sabe de que esto va a haber un video que es lo que estoy grabando la clase. Así que doy un minutito y borro. ¿Ok? Quiero aclarar, estoy preparando un video para YouTube sobre movimiento parabólico y después voy a preparar un video para movimiento circular. O sea, si hay alguien que por esas casualidades, ni siquiera mirando la clase, ni siquiera viendo el video de la clase, puede después ir a la parte del canal de YouTube y va a encontrar que está también la explicación directamente
explicadito, con imágenes, con un montón de cositas, va a tener una cierta elaboración este video y va a tener una cierta elaboración este otro video. O sea que ahí más o menos lo puede llegar a comprender si tiene ganas de comprenderlo. Bien, bueno. Vamos a arrancar con tiro oblicuo. Profe, Sí. ¿aceptás a Belén? ¿No? Belén, Belén, Belén. Y Federico Oliva también, ¿se dónde fue? Belén Kleiner. Entonces, vamos a poner de título tiro oblicuo. Bueno, el tiro oblicuo es un movimiento de dos dimensiones, o sea, a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Nosotros lo vemos en dos dimensiones, pero también se podría llegar a ver en tres dimensiones, ¿sí? Porque nosotros no trabajamos en un plano. Nosotros si tiramos algo, lo estamos tirando en tres dimensiones, o sea, a lo largo, a lo ancho, a lo alto y también en profundidad. También tiene que ver con eso. Pero bueno, vamos a suponer que este movimiento está ocurriendo en el plano. Entonces, el tiro parabólico es un tiro muy conocido, porque, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ese tipo de movimiento, ¿en qué situaciones puede llegar a aparecer? Cuando tiras una pelota, por ejemplo, qué sé yo. Cuando tirás una pelota, muy bien, cuando tirás una pelota, la pelota lo que describe es una parábola, exactamente esta curva es una parábola, muy bien. En cualquier situación de deporte donde implique tirar algo, Claro, por por el ejemplo, lanzamiento en bala. lanzamiento de bala, por ejemplo, en un saque de tenis, en un saque de vóley, en un lanzamiento de handball, un pase de fútbol que sea aéreo, ¿sí? Cuando vos tirás un objeto, que no sea, obviamente que no sea de este estilo, ¿sí? Que ese sería tiro vertical y caída libre, o sea que lo tirás con un cierto ángulo, es un tiro parabólico, es un tiro oblicuo. O sea, este movimiento aparece en un montón de situaciones, ¿sí? Y van a ver que aparece en otro tipo de situaciones porque hay un caso especial de tiro oblicuo. Hay un caso especial de tiro oblicuo que más adelante vamos a ver. Entonces, bien, tenemos el tiro oblicuo, es una parábola, y como dijimos, es un movimiento en dos dimensiones. Quiere decir que tenemos una dimensión de tipo horizontal y una dimensión de tipo vertical, ¿sí? Lo que yo acabo de dibujar con color azul es el sistema de referencia del movimiento, ¿ok? Que se va a ir repitiendo secuencialmente en todo el movimiento, ¿ok? Entonces, este va a ser X y este va a ser Y. Ahora, anteriormente, cuando nosotros vimos movimiento horizontal, el ángulo del movimiento era 0 grados. Cuando vimos un movimiento tipo vertical, el ángulo de movimiento es 90 grados. Bueno, ahora nosotros nos vamos a mover entre medio de esos dos valores, entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, la parábola va a tener un ángulo de inclinación. ¿Sí? Profe, Sí. dice el Juli si la aceptás. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a tener, en vez de tener 0 grados para que sea un movimiento de tipo horizontal,
o un 90 grados para que sea un movimiento tipo vertical, vamos a tener, en la gran mayoría de las situaciones, la gran mayoría, porque van a ver en algún momento, vuelvo a repetirlo, hay un caso especial en que hay un tiro oblicuo que el ángulo de lanzamiento es 0 grados, pero eso es para más adelante. Vamos a tener un ángulo de lanzamiento que es alfa, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Dijimos que tenemos dos ejes. Vamos a tener un eje X y un eje Y. Y como característica de movimiento, en el eje X vamos a tener un MRU y como característica del eje Y vamos a tener un MRUV. O sea, va a ser una composición, así se llama en física o en matemática, de movimientos. Uno horizontal con MRU y uno vertical que va a ser con MRV. ¿Ok? Bien, por lo tanto, le va a caber todas aquellas ecuaciones que tengan que ver con MRU y con MRV. Pero antes de entrar a las ecuaciones, lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué pasa con la velocidad. O sea, yo voy a tener en este punto un vector velocidad que se va a descomponer como una velocidad en X y se va a descomponer como una velocidad en Y. Esta es nuestra primera dificultad que vamos a tener en el tiro oblicuo. B de X, como es un vector inclinado, va a descomponerse en B de X y en B de Y. Y va a tener esta característica. Vos vas a tener el vector B que se descompone en el vector X y que se descompone en el vector Y. Y el vector Y lo que hago yo es trasladarlo al eje del sistema de referencia. ¿Se entiende? Porque fíjense que está de este lado y acá lo tengo de este lado. ¿Ok? Entonces, esto se llama descomposición de las componentes de un vector. ¿Sí? Y obviamente que el ángulo que tiene ese vector es el mismo ángulo que tiene el lanzamiento. Por lo tanto, como yo voy a tener un eje X y un eje Y, yo voy a tener que determinar la expresión matemática que va a corresponder a B de X y a B de Y. Para eso lo que vamos a hacer uso, como eso es un triángulo rectángulo, ¿a qué no saben a qué vamos a hacer uso? ¿Alguno tiene idea a qué vamos a hacer uso? Si eso es un triángulo rectángulo. ¿Hipotenusa? Exactamente. Todo lo que tenga que ver con trigonometría. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con trigonometría. Bien, excelente. Bueno, ya que hablamos de trigonometría, en este caso, ¿quién es la hipotenusa? La velocidad. La velocidad, muy bien. ¿Cómo se llamaban a los otros dos lados? Catetos. Catetos. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? La velocidad de I. Muy bien, B de I. ¿Cuál es el cateto adyacente entonces? Velocidad de X. Exactamente, muy bien. Adyacente es B de X. Seguramente, calculo yo, deben haber visto aquellas relaciones que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, aquellas relaciones que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa,
y aquellas relaciones que hay entre el cateto opuesto, perdón, sí, el opuesto con el adyacente. ¿Se acuerdan cuáles eran sus nombres? No, eso. ¿Cómo? Lo de coseno. Excelente, muy bien, ahí va, vamos por ese lado. Bueno, a ver, ya que hablaste de coseno, ¿te acordás qué era el coseno de un ángulo? No. No me ¿No? acuerdo. ¿Alguno de ustedes se acuerdan lo que es el coseno de un ángulo? Si no, ¿saben qué? Recomendación, agarren, si tienen, pueden entrar al mismo tiempo en el celular, busquen a ver qué es coseno de un ángulo y me dicen. A ver si alguno me puede responder. El cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa. Exactamente, muy bien. Es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es una relación. Bien, Profe, excelente. Sí, ¿podés campeón. aceptar a Francisco Castro? Pero, ¿cómo no? Excelente, bien. Ahora, vamos a la física. Vamos a la física. Esto es matemática, vamos a la física. Podemos decir que coseno del ángulo alfa, va a ser igual. ¿Quién era cateto adyacente para nosotros en física? La velocidad en X. Velocidad de X. Velocidad en X. Y la hipotenusa era B. ¿Sí? Ahora, yo puedo despejar B de X haciendo pasar B multiplicando. O sea, puedo decir que B de X es igual a B por coseno de alfa. Y acá tengo mi primer formulita que voy a utilizar para tiro oblicuo. Okay. Luego, seguramente, deben haber visto la otra relación matemática que es el seno del ángulo. Y el seno del ángulo ya no es cateto adyacente, sino que va a ser cateto opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Eso es el seno del ángulo. Es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Vamos a física. Seno del ángulo va a ser, dijimos que el cateto opuesto es B de I. Dijimos que la hipotenusa es B. Por lo tanto, yo puedo despejar B de I haciendo pasar B multiplicando por seno de alfa. O sea, yo puedo decir que B de I es igual a B por el seno de alfa. Y ahí yo tengo mi segunda formulita que vamos a utilizar en tiro oblicuo. Hasta acá vamos entendiendo cómo va la historia. Hasta acá es ir armando todo esto de las fórmulas como para después ir lentamente introduciéndonos en este movimiento que tiene mucho de caída libre y de tiro vertical. Ya van a ver que hay cuestiones que se van a repetir de eso, y si lo entendieron a caída libre y tiro vertical, esto les va a resultar relativamente simple. Se van a agregar algunas cosas y no va a ser tan complicado. Bien, a ver, hablamos de coseno, hablamos de seno. Yo tangente no utilizo para esto. Se podría llegar a utilizar, pero no lo uso. Pero como es un triángulo rectángulo, ¿qué otra propiedad tienen los triángulos rectángulos? A ver si alguno se acuerda.
Que ¿Qué pregunta? no me acuerdo. Que Puede la ser suma lo del teorema de Pitágoras. ángulo da... Y muy bien, se puede usar el teorema de Pitágoras. Lo de la Todo suma del triángulo cuadrado de los rectángulo. catetos es cuadrado de Exactamente, la la hipotenusa. suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, en pocas palabras, la suma del cuadrado de b de x más el cuadrado de b de y, que son los dos catetos, me va a dar como resultado el cuadrado de la velocidad. Es decir, b cuadrado va a ser igual a b de x al cuadrado más b de y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo podría sacar que la velocidad v, la de la hipotenusa, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de el cuadrado de x más el cuadrado de y. Y ahí yo tengo mi tercer formulita que podría llegar a utilizar para tiro oblicuo. A ver, ¿cuándo se usa esto? Ustedes, por ejemplo, supónganse que viene un chabón con un flaco o una flaca, viene con unos borcegos, yo me encuentro agachado y me pega un puntinazo en aquel lugar que no ve el sol. ¿Sí? Me pega un puntinazo, ¡pim! ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo salgo volando como una pelota de fútbol, tipo haciendo un tiro oblicuo. Y yo sabiendo que iba a pasar esto, porque esto era un experimento, tengo un relojito acá adelante, un reloj, ¿sí? Que mide la velocidad con la que estoy volando. El chabón me pega el puntinazo, yo salgo volando tipo tiro oblicuo. ¿Y qué pasa? El relojito lo que va a ir marcando es mi cambio de velocidad. Pero ¿cuál es la historia? No va a ser b de x, no va a ser b de y, sino lo que me va a marcar va a ser la velocidad b. ¿Se entiende? Ustedes b de x y b de y en realidad lo van a usar porque la física te lo pide, porque se descomponen dos componentes, una vertical y una horizontal, ¿sí? Y lo que realmente va a marcar el relojito va a ser el valor de b. Eso lo tienen que tener muy en cuenta para los ejercicios. Cuando yo les diga a ustedes, calcular la velocidad que tiene el objeto en este punto, yo no te voy a estar pidiendo b de x y b de y. Por ahí tenés que sacarlas primero y después vas a tener que sacar la velocidad con Pitágoras. ¿Ok? Salvo que te diga, ¿me podés decir cuál es la velocidad vertical en este punto? Bueno, entonces vas a tener que calcular b de y. ¿Me podés decir cuál es la velocidad horizontal en este punto? Bueno, tendrás que calcular b de x. ¿Se entiende? Ese tipo de cuestiones es muy importante que ya las vayan teniendo en cuenta para el día que tengamos que hacer algún ejercicio. ¿Está? Bien, bueno. Ya arrancamos con tres formulitas. B de x es velocidad por coseno de alfa, B de y es b por seno de alfa, B es la suma de los cuadrados de las componentes y todo eso en forma de raíz. ¿Bien? Ahora, como dije acá, el eje X es MRU. Y si recordamos en MRU la velocidad constante. Ahora, ¿cuál es la velocidad horizontal o del eje X que va a ser constante? B de X. B de X va a ser constante. ¿Qué quiere decir que va a ser constante? Que en cualquier punto de la parábola, P de X vale lo mismo. ¿Ok? Vamos a MRV. Si dijimos que MRV es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que todas las velocidades en I van a ser variables. O sea, vamos a tener que B de I va a ser variable. ¿Ok? Bien. Y vemos lo siguiente. Voy a borro esto de acá, si me lo permiten.
vamos a dibujar otra parábola. Vamos a dibujar un vector B, otro vector B y otro vector B. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer ese vector B en sus dos componentes. B de X, B de Y. Este de acá, B de Y, B de X. Y acá arriba, B. ¿Va a tener componente vertical? No, porque es el punto máximo de la parábola. Exactamente, no tiene punto de velocidad en Y. Acá la velocidad en Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, B, ¿a quién va a ser igual en ese punto? A B de X. Excelente. B en este punto va a ser exactamente igual a B de X. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Este punto, al igual, ¿se acuerdan que cuando uno tiraba un objeto hacia arriba, en la altura máxima, la velocidad ¿cuánto valía? 0. ¿Sí? ¿Qué velocidad valía 0? La velocidad vertical. Yo no lo dije en ese momento. La velocidad vertical vale 0. ¿Está? Bueno, acá en tiro oblicuo pasa lo mismo. Por eso yo les dije, aquel que tenga más o menos claro caída libre y tiro vertical, esto le va a costar muy poco. Va a tener su dificultad, pero esto les va a costar un poco menos a aquel que la tenga bien clara caída libre y tiro vertical. Bien. Por otro lado, veamos, sabemos que B de X es constante. ¿Cómo es B de Y? ¿Es positivo o negativo cuando sube? BI. B de Y, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, exactamente. Positivo. ¿Y se acuerdan en tiro oblicuo? ¿Se acuerdan en tiro vertical, perdón? Que yo cuando lanzaba un objeto, hacia arriba, la velocidad era positiva. ¿Cómo es B de Y en el punto final? Negativo. Negativo, negativo. ¿Por qué? Porque el vector de B de Y va hacia abajo. Y observen que también cuando pasaba eso en caída libre, decíamos que B de Y era negativa. ¿Se dan cuenta que se repite sistemáticamente lo que vimos en caída libre y tiro vertical? Se repite sistemáticamente en tiro oblicuo. Pero nosotros, en caída libre y tiro vertical, teníamos una aceleración. ¿Alguno de ustedes se acuerdan cuál era esa aceleración? Gravedad. La gravedad, ¿era positiva o negativa? Negativa. Negativa, muy bien. G era menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por eso la gravedad, al ser negativa y al ir hacia el centro de la Tierra, hace que todo lo que vaya hacia arriba verticalmente se frene. Y luego haga que todo lo que va hacia abajo se acelere, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en tiro oblicuo? Exactamente lo mismo. Vamos a tener una G que va a ser igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la misma historia que teníamos en caída libre y tiro vertical. Teníamos una velocidad en Y positiva, se frena en la altura máxima, y luego comienza a aumentar su velocidad en forma negativa. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario a mi sistema de referencia vectorial. ¿Ok? ¿Sí? Son O sea que exactamente... después de que tipo pasa a la altura más alta, ya a partir de ahí todo es negativo. Exactamente. Todo es negativo en el eje Y. Sí, en el eje Y. Eje Y. Estamos hablando del eje Y. Porque el eje X, al ser MRU, ¿qué pasa con B de X? Vale lo mismo
en todos los puntos. Observa que B de X va para allá, B de X va para allá, B de X va para allá, y nosotros habíamos dicho que nuestro sistema de referencia era este, positivo a la derecha y positivo hacia arriba. O sea que B de X para nosotros, en todos los ejercicios, para nosotros va a ser positiva. ¿Está? Y como es MRV, G no entra en el eje X. G va a entrar en el eje vertical. ¿Ok? Esa es la historia que va a tener este movimiento. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a las ecuaciones horarias que vamos a utilizar para este tipo de movimiento. Vamos a arrancar con el eje X, que dijimos que es MRU. Y si recordamos en MRU, la ecuación horaria de MRU horizontal era X final es igual a X inicial más la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Esta era la fórmula que usábamos en MRU. Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia, que vamos a tener que representar B como B de X. ¿Por qué? Porque tenemos dos velocidades. Entonces, vamos a poner X final es igual a X inicial más la velocidad en X por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto de acá es mi ecuación horaria para el eje X. Y acá lo que vamos a aclarar es que X de F recibe los siguientes nombres. Alcance horizontal, también a secas alcance, puede también aparecer, o también se lo puede llamar distancia horizontal. Esas son las tres formas en las cuales a ustedes les puede aparecer un ejercicio que les diga, che, ¿me podés decir el alcance que tuvo la pelota cuando la pateé con una velocidad determinada? Bueno, ustedes van a tener que calcular XF. En el eje I, como dijimos, vamos a tener MRV. Pero no el MRV horizontal, porque es el vertical. Por lo tanto, le va a caber las ecuaciones que teníamos en caída libre y tiro vertical. Es decir, altura final es igual a la altura inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial, más un medio de G por el tiempo final menos el tiempo inicial, todo esto al cuadrado. Esa era una. Y la otra era velocidad final es igual a velocidad inicial más G por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y ahí tenemos la segunda ecuación horaria que usábamos en caída libre y tiro vertical. ¿Qué es lo que va a cambiar con esto? Solamente, en vez de poner B inicial, vamos a tener que poner B de I. O sea, y en B final también vamos a tener que poner B de I. O sea, altura final, lo voy a poner en azul, vamos a ser coherentes, altura final va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo final menos el tiempo inicial más un medio de G por el tiempo final menos el tiempo inicial, todo esto al cuadrado. Y por último, velocidad final en I va a ser igual a la velocidad inicial en I más G por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y ahí tenemos las dos
ecuaciones horarias que usaríamos en el eje Y. Es muy raro, pero también se puede llegar a utilizar, ya esto no es una ecuación horaria, sino que es una fórmula, velocidad final en I, todo eso al cuadrado, más velocidad inicial en I, todo eso al cuadrado, igual a 2 veces G por la altura final menos la altura inicial. Esa sería la formulita salvadora, pero solamente se usa para el eje Y. Para el eje X, recuerden que fórmula salvadora no se usa. Y a esto tenemos que agregarle Pitágoras y las dos de B de X y B de Y, ¿sí? Como se escribían a partir de B. Bueno, esta es toda la teoría de tiro oblicuo, ¿ok? Vamos a parar acá. Hoy paro acá. Nosotros la semana que viene no tenemos física. Yo lo que voy a hacer es, como ya lo dije anteriormente ante las vacaciones, yo voy a grabar la clase que corresponde a la semana que viene de este tema, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a desarrollar 2 ejercicios a través de Zoom. Les va a aparecer esa clase en el Classroom y le va a aparecer en la plataforma. Yo voy a empezar a grabar videos también de YouTube en la plataforma. Y cuando termine de grabar las 2 clases la semana que viene, yo lo que voy a hacer, les voy a mandar 2 ejercicios muy parecidos a los que hice esa clase. Entonces ustedes lo van a tener que hacer y la próxima clase que tengamos de física, vamos a ver qué dudas tienen, ¿ok? Para poder ir desarrollando este tema. Este tema lo tenemos que desarrollar en lo más posible en este mes. El mes que viene tenemos que dedicarlo un poco a movimiento circular y tenemos que dedicarlo un poco a dinámica, ¿sí? Así nos vamos acercando al objetivo de la materia, ¿ok? ¿Alguna duda quieren preguntar sobre esto? ¿Tienen alguna duda que hacer? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre este tema. Decime sobre qué. Es sobre que vos dijiste que ibas a mandar un trabajo, y no sé si es que ya lo habrás dicho, yo por ahí entré un poquito tarde, pero dijiste antes de las vacaciones que ibas a mandar un trabajo para hacerlo, así creo que era de física, para hacerlo después o antes, no me acuerdo muy bien cómo había. Voy a revisarlo porque dije algo que no me acordaba que era y es esto. Bien, gracias. Voy a revisar qué es lo que veníamos haciendo y cualquier cosa lo que vamos a hacer es ver qué trabajito tenía que mandarles, les voy a mandar, lo pueden ir haciendo, les voy a poner una fecha de vencimiento y lo hacen. Creo que me parece que es la segunda parte de caída libre y tiro vertical, si no me equivoco. Voy a mirarlo, ¿sí? Porque me desenchufé totalmente lo que tenía que hacer. También tengo que revisar aquellas personas que, no sé si fue en el caso de ustedes alguna, que tuvo problema con los informes, porque no sé qué es lo que pasaron con los informes, con mis informes. Si hay alguna persona que tuvo problemas, le pido por favor que me mande un mail, y que me diga, Néstor, acordate de mi informe, ¿está? Por favor, le pido eso para poder ya esta semana solucionar ese tema, ¿ok? Porque realmente me desenchufé en las vacaciones el tema de la escuela y se me olvidó todo. Yo me olvidé de todo. Así que si hay alguna persona que todavía tiene algún problema con el informe, y obviamente que no hice ningún cambio porque fue la última semana, que me mande un mail como para recordarme, o un mensajito por la plataforma. Yo estoy por entrar en estos días a la plataforma, yo tomo nota, miro qué es lo que puse y mando a secretaría el cambio que haya que hacer. Dale, así nos ponemos al día con todo esto y voy a ver el trabajito que tengo que mandarles a ustedes, así lo hacen. ¿Ok? Dale. Bien. Bueno, jóvenes. ¿Sí? No. Ah, pensé que me querías decir algo.
No, Profe. dije joya. Mi amiga, Profe. mi amiga Agostina, ¿está por ahí? No, está durmiendo. No, ¿cómo durmiendo? ¿Y quiere No, descansar? Tremenda suerte dormir ahora. no, tiene que saludar al profesor. No, la semana que viene la quiero despierta en esta clase para saludar. No puede ser bueno, me alegro mucho. Bueno, jovencitos, nos vemos si Dios quiere la semana que viene y bueno, vamos a ir poniéndonos al día con todo esto. Dale, les mando un beso y chao, hasta luego. Chau, chau. Igualmente eso. Chao. Sí.